397, ya en el año 397 dice, y todos los cristianos creyeron como palabra de Dios, queridos hermanos, porque la Biblia es pura palabra de Dios, no va a ser como los libros, ¿verdad? Como leemos ahora en día los autores que hablan, que escriben poesía, que escriben cosas, no. Ahí viene la verdadera riqueza que Dios nos tiene preparado, queridos hermanos. Dice que en ese momento, en el año 397, todos los cristianos la creyeron como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo había establecido un hombre con autoridad. ¿Será que los hombres tienen autoridad, queridos hermanos? Sí, porque Dios le dio autoridad ahora en día, ¿verdad? Digamos, la parte central de la liturgia de este día. ¿Cómo nos narra que dice que Jesucristo envió a sus apóstoles a anunciar el reino de Dios? Les dio poder y autoridad de expulsar demonios, les dio autoridad de hablar en nombre de Dios. Claro que sí, mi querido hermano. El que está consagrado a Dios tiene esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo se la da. Como dice que todos creyeron que era palabra de Dios. Todos los cristianos avalaron. De igual ahora en día, queridos hermanos, nosotros ahora en día siempre sabemos, ¿verdad?, de qué es palabra de Dios, es palabra viva. Ambos, dice, confirmaron el canon. Dice, después se confirmó en el concilio de Hipona en el año 393 y en el concilio de Cartago en el año 397. Ambos confirmaron el canon alejandrino con 46 libros, queridos hermanos. El Antiguo Testamento consta de 46 libros para el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento dirá. Y también dice, fijaron el canon del Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. 27 libros en las cuales 13 cartas son escritas por San Pablo. Otras son escritas por los demás apóstoles, ¿verdad? El Apocalipsis, el último libro, así sucesivamente. Pero más sin embargo, la historia de la iglesia habla y nos dice que la Iglesia Católica reunió y estableció el canon de la Biblia. Por eso es importante, queridos hermanos, es importante estudiar la Biblia y que no nos baste con decir aquello, está en la Biblia. No está en la Biblia, está o no está. Queridos hermanos, la iglesia tiene su historia. Tiene su historia a través de aquellos personajes que aún mantienen viva la tradición, que aún mantienen viva aquello que los primeros cristianos anunciaban, ¿verdad? Porque aquellos cristianos, en la época de los apóstoles, no había Biblia. No había Biblia. Ahora en día sí hay Biblia. En ese entonces dice, si el Nuevo Testamento no existía en la época de los apóstoles, pues ellos conocieron la iglesia, pero no la Biblia, porque esta apenas la estaban escribiendo. ¿Quién la estaba escribiendo? Aquellos hombres con autoridad en los cuales nuestro Señor Jesucristo los había dotado, ¿verdad? Dice que la Biblia completa, por primera vez dice, la Biblia completa en el año 397 después de Cristo. En ese entonces se completó lo que es la Sagrada Escritura, lo que ahora en día tú y yo, mi querido hermano, tenemos como palabra de Dios. Como palabra de Dios que nos ilumina, que nos habla y que nos aconseja y que nos dice que cada promesa que está dentro de la Santa Biblia son para ti y para mí, mi querido hermano. Porque la palabra de Dios aún sigue en vigencia. Aún, digamos, no es como una Coca-Cola que tiene fecha de vencimiento. No, querido hermano.
la palabra de Dios tanto para San Damaso como para aquellos hombres, diríamos en este caso, como para San Jerónimo sigue viviente. O sea, no ha perdido la nitidez, no ha perdido el valor que tenía. ¿Por qué? Porque aún es nueva la palabra del Señor, queridos hermanos. Dice el Papa San Inocencio en el año 405 oficialmente recoge el canon ya fijo de 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. El Concilio de Florencia 1442 confirmó una vez más el canon. Confirmó una vez más el canon en el Concilio de Trento. En el año 563 se establece el canon definitivo. Por eso siempre es bueno recomendar, ¿verdad? Diría yo, estudiar la fe, estudiar la riqueza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparada. Imaginémonos, nosotros tenemos una gran riqueza, queridos hermanos. Solo habría que ver, ¿verdad? Solo habría que ver aquello que en el Antiguo Testamento se daba, si es ley o si es gracia. Pero más sin embargo, la palabra de Dios, todo aquello que nos viene iluminando a través de su santa palabra, de su Espíritu, es para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Porque vaya, el primer libro en el cual se estableció lo que es la Santa Biblia, el primer libro ya sabemos que es el Génesis. Génesis, que es principio y origen. Ahí nos narra, ¿verdad?, cómo Dios creó al hombre. El Apocalipsis también, ¿verdad?, nos narra cosas que muchos les tenemos miedo. El Apocalipsis, o sea, revelaciones que tuvo el apóstol Juan. Ahí nos narra, ¿verdad?, que más sin embargo son cosas, o sea, son sucesos que aunque no querramos, la Biblia nos lo va a recordar. Pero de algún modo para nuestro bien, queridos hermanos. Conociendo nuestra fe, vamos a llegar a conocer a aquel que nos ha llamado. Conociendo y acercándonos, ¿verdad? Pero más que todo, diría yo, viviendo nuestra fe como católicos. Viviendo la fe como hijos de Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, es lo que no hacemos, no vivimos la vida tal como Dios quiere que nosotros la vivamos. Porque dentro de la Santa Biblia nos dice que Dios creó al hombre para que viviera en un lugar hermoso, para que no sufriera. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, no hacemos eso. Diríamos por las circunstancias que nos azotan. Digamos, el sufrimiento que tenemos ahora en día, el sufrimiento que tuvieron aquellos grandes personajes, diríamos, fue algo que nos marca, ¿verdad? Porque vaya, nadie quiere sufrir, pero todos queremos gozar. Pero dentro de la iglesia, dentro de ahí todos vamos a ver cosas que no queremos, pero que más sin embargo la palabra de Dios nos dice que no nos ha dejado solos. Más hay un dato curioso e importante, queridos hermanos, que nos dice así también, que monjes católicos hicieron las copias a mano de toda la Biblia. Ay, queridos hermanos, ya que esto no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil, diríamos, imaginémonos escribir lo que es, al menos diríamos en este caso, el libro del profeta Isaías, que es uno de los libros, el profeta mayor que escribió más libros. Ahora en día, queridos hermanos, no queremos escribir ni al menos ni un versículo ni memorizarlo. Trabajo duro que tuvieron estos hombres. Imaginémonos más, sin embargo, escribir el libro de los Salmos. ¡Wow! Mi respeto, ¿verdad?, para aquellos hombres que realmente se esforzaron por traducir, digamos, porque nosotros conozcamos, nos acerquemos y que conozcamos más nuestra fe,
que conozcamos más aquello que Dios nos tiene preparado. Imaginémonos cómo fue en aquel entonces, cómo aquellos hombres de Dios iluminados por el Espíritu Santo se esforzaron. División de la Biblia en capítulos y en versículos. Cómo aquellos hombres hicieron todo eso. Ahora en día, queridos hermanos, quizás era imperdonable, ¿verdad?, que muchas veces tengamos la Biblia y la tengamos solo para que nos la vean, para que digan, tiene Biblia. O sea, no leemos ni al menos un versículo. O sea, no buscamos la manera de edificarnos, de conocer aún más aquello que no conocemos, porque qué bonito es saber, ¿verdad?, el esfuerzo de aquellos hombres dotados del amor de Dios y de esa fortaleza en dar a conocer lo que es la palabra del Señor. Imaginémonos, ya me imagino yo, ¿verdad?, un San Jerónimo, al Papa San Damaso, como dice que lo construyó el canon bíblico y lo construyó como palabra de Dios. Cómo nos viene hablando, ¿verdad?, la historia de la iglesia, cómo nos viene hablando de aquellos hombres que se encargaron en recopilar los libros inspirados que ahora en día, que forman el canon que ahora en día nosotros conocemos por palabra de Dios. Queridos hermanos, acerquémonos más a nuestra fe, ¿verdad? Acerquémonos más al conocimiento, porque repito y no me canso de decirlo, esa sabrosa frase de San Jerónimo, que dice, quien desconoce la Escritura, desconoce a Dios, pero quien desconoce al estudio, quien desconoce a la iglesia, quien desconoce la riqueza que hay en ella, desconoce totalmente a Dios, queridos hermanos. Desconoce porque dentro de la iglesia hay una larga trayectoria, porque diríamos, la iglesia es cierto, digamos, tiene su historia, ya sea buena o mala, pero que más sin embargo, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, se ha mantenido firme se ha mantenido y sigue adelante, en la cual cada uno de nosotros como cristianos, como laicos comprometidos, estamos llamados a ir descubriendo, ¿verdad?, a ir descubriendo todo aquello que nos acerque a Dios, porque a través del estudio viene, digamos, aquella relación más que yo pueda tener con alguien, a través de cómo le conozca yo. No sé tú, mi querido hermano, no sé si tú eres aún de aquellos cristianos que dicen, basta la Biblia, pero que más sin embargo, queridos hermanos, nosotros tenemos esa riqueza, ¿verdad? Porque cualquiera diría que la Biblia es la única norma que debemos seguir. Pero ¿dónde dice eso, queridos hermanos? Si en aquellos tiempos, ya lo dije, en aquellos tiempos, los profetas, los apóstoles no conocían la Biblia como ahora en día nosotros la conocemos. No la conocíamos, no la conocían. Ahora en día sí. Ahora en día nosotros podemos ir viendo cómo dice desde la historia, cómo dice que no solo la Biblia católica contenía los 73 libros, sino también la otra, queridos hermanos. Pero diríamos, eso va a ser en otro tema en el cual vendremos abordando como siempre, ¿verdad?, para ir conociendo, para ir dar a conocer más nuestra fe como católicos, como cristianos comprometidos, porque imaginémonos, la iglesia siempre ha mantenido una jerarquía, un orden. Ha mantenido un orden desde los tiempos antiguos. Porque vaya, diríamos, el primer libro del Antiguo Testamento, todos sabemos que es el libro del Génesis. Ya diríamos, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro, o sea, diríamos, es el Evangelio de San Mateo, el primero. O sea, ya diríamos, el libro de los Hechos de los Apóstoles es parte, dicen algunos teólogos, que es como
que es una parte, viene, digamos, algo unido con el Evangelio